16 años ya de un momento histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que ha marcado indudablemente un antes y un después también en el rock nacional, Gustavo Cerati, la rompía toda, ni más ni menos que en Londres, Barbie. Sí, y para hablar de este tema nos vamos a comunicar con Sergio, que está allá. Sergio Zucchicchi, ¿no? Zucchicchi, sí, exactamente. Sergio Zucchicchi está allá, sí. Zucchicchi, exacto. Mirá, y que es de día, le vamos a decir buen día a Sergio, que lo vemos clarito el ambiente. Nosotros acá 4:55 de la mañana. Allá en Londres, Sergio. 5 más, ¿no? 4 más ahora. 4 horas más. Sí. Sí, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenas. ¿Qué se desayuna ahí, Sergio? Tiempo. ¿Qué se desayuna en Londres a esta hora? A esta hora, día de semana, tostadas, cereales. Ajá. Nada, sí, café con leche, nosotros tomamos mate cocido, pero la gente no invierte mucho tiempo para el famoso desayuno inglés, eso se hace más que nada los fines de semana. Eso que le cargan pasadita. todo, ¿no? Que le ponen... Sí. Exacto, a menos que, por ejemplo, la gente que labura muy temprano, la gente que labura en la construcción, en la calle, los barrenderos y demás, ellos van y desayunan en cafés que abren muy temprano y sirven el desayuno inglés que te da energía como para tirar hasta la tarde. Claro. Ahora, la factura no existe allá en Inglaterra, Sí, ¿no? ¿Existe la factura? Sí, pero cual nuestra pero concepción, es de menor calidad. Vos vas y comprás el croissant, que se llama acá, la media luna, pero tiene menos gusto que un cubito de hielo. No te puedo creer. Lo que no vi son panaderías, por lo menos como tenemos acá, que acá tenés en una cuadra tenés una panadería. No vi panadería así como que solo sea de factura, pan, bizcochito, nada. Sí, hay, pero son muy posh, como se dice, muy cheta, sale muy caro todo. Claro. Y es más tipo ejemplo, torta, ¿no? O sea, más, digamos, pastelería que panadería en sí mismo, ¿va? Por lo menos es lo Exacto, pero podés comprar buenos panes, hay panes con cereales, con frutas, con un montón de cosas pero vale el triple de lo que vale un pan común en el supermercado. Sergio, yo no sé si factura, si desayuno. Para mí la frutilla del postre para un argentino que está en Londres debe haber sido llevar a un artista como Cerati allá, ¿no? Claro, porque Sergio, que lo vemos justamente en el graph, fue organizador de aquel recital a 16 años, y veo el cuadrito que tiene de fondo. Sí, tengo una copia del póster que imprimimos para ese show. Sí, y al lado, no sé si se aprecia, es de otro grande, es de Fito Páez. Es un cuadro único, hay uno solo, es una foto de una máquina de escribir que tiene parte de la letra a rodar, como si la hubiese escrito él, y abajo está firmado y dedicado por él, porque también con él hice 3 shows acá en Inglaterra y uno. Y ayer, anteayer, justamente cantó en New York con Elvis Costello, seguramente después lo estaremos hablando. Fito, mirá qué unión también metemos ahí, ¿no? Sí, que Elvis Costello celebró poder tocar con él, cantar con él, estar al lado de él. Sí, totalmente. Y Sergio, ¿qué recuerdo tenés de ese momento del recital de Gustavo? ¿Cómo fue recibido ahí en Londres? Fue mucho, no solo el show, sino el antes y el después, porque fue todo el proceso. Llevó un año arreglar todo como para producir el show acá. Fue una negociación. Yo en esa época empezaba a organizar eventos chiquititos, pero no de esta magnitud, y de cara dura mandé un mail, entré a la página de Gustavo Cerati y envié un mail, encontré la dirección de email, preguntando si tenían planeado hacer alguna gira por Europa, y me contestaron al toque, me dijeron sí, el año que viene tenemos pensado ir a España a fines de septiembre y principios de octubre, y les dije, bueno, me interesaría poder organizar una fecha en Londres. Y el asistente, un asistente de Gustavo, me contestó el mail y me dijo, le voy a pasar tu mensaje a Nando Travi, el manager de Gustavo. Y en el mismo día Nando se comunicó conmigo.
y ya empezamos a hablar. Le súper interesó a él y le dijo a Gustavo, y Gustavo dijo sí. Entonces, eso fue en octubre de 2005, octubre, noviembre. Y en diciembre yo viajé a Buenos Aires y después, bueno, tuvimos una reunión en el estudio de él, pero no en diciembre, más adelante, cuando él terminó de grabar Ahí Vamos. Además, estuve en el estudio cuando terminó de grabar Ahí Vamos y esa noche me invitaron a un evento que se hacía en el, ¿cómo se llama? En el Estadio Obras. Y me invitaron ahí a un evento, una entrega de premios que organizaba la Rock and Pop. Y después del evento nos volvimos a reunir, fuimos a tomar una cerveza. Gustavo dijo, bueno, me tengo que ir, que tengo entrevistas, tengo prensa, qué sé yo. Yo me quedé con Nando. Y Nando simplemente lo que me dijo, mirá, no nos conocemos, nos caíste bien, así que ahí vamos. Y así es como se gestó la idea y el proyecto de organizar el primer y lamentablemente el único concierto de Gustavo acá en Londres. Sergio, sí. este recital de Gustavo hoy en Londres tuvo más que ver con el desafío de ir a tocar a Londres de un tremendo artista que ya cruzaba barreras internacionales, pero mucho más en Latinoamérica que en Europa, o tuvo también una bolsa, por llamarlo de alguna manera, económica que terminaba siendo apetecible para el artista para que vaya allá? No, te digo cuál es la realidad. Primero, las influencias, la música de Gustavo y de Soda Stereo tienen muchísima influencia en el rock británico. Entonces, él viajó muchas veces acá solo con la banda para grabar y bueno, surgió esta oportunidad y dijo que sí, no les importaba si ganaban mucho o poco, lo que les importaba era tener, a todo artista le interesa tener en su currículum una fecha en Londres. Sí. Todo artista, es el sueño de cualquier artista, de cualquier estilo, de folclore, de rock, de tango, de electrónica, un DJ, a cualquiera le interesa venir a tocar acá. Entonces, ahí es donde como uno tiene la pelota de este lado, ¿no? Entonces ahí uno es como que puede jugar y elegir a quién traer y a quién no. Sergio, y ya más cerca de la fecha, ¿cómo fue el tema de la demanda del público? Porque me imagino, muchos argentinos que están allí, o gente de todo, como decía Leo, toda Latinoamérica, pero los europeos o los ingleses, ¿cómo respondieron en lo que tiene que ver con la presentación de Gustavo ahí? Mira, en esa época no existía el social media, fue todo pulmón, imprimir flyers, imprimir pósters, publicar en lo que era en ese momento la Biblia del espectáculo acá en Inglaterra, que se llama el Time Out, una revista súper conocida que está en todos lados. Y la gente se fue enterando, el boca a boca, lo que más era puro latinoamericano. La comunidad argentina es chica, hizo ruido, ocupó su lugar, pero había gente de todo Latinoamérica. Y los no latinoamericanos, digamos, venían acompañando al novio, a la novia, al primo, al amigo, etcétera, pero no es que lo conocían, lo empezaron a conocer ahí. Claro, por eso me imagino que habrá sido como, che, vení conmigo para aquel que, no sé, para el inglés o un europeo. Siempre. Tenés que escuchar a este artista que es un grosso de mi país o es un grosso de mi región. Exacto. Para cualquier latino. Exacto, porque imagínate que para un británico traer rock and roll de otro lado es como ir a tratar de vender helado al Polo Norte. Claro. Totalmente. Aparte, sí, yo le quiero preguntar cuál fue la sensación, porque Sergio, después de armar todo esto, ¿no? Y de tener ahí a la banda, Cerati en el escenario, tocando, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo fue ese recital? Yo no lo podía creer, obviamente. No lo podía creer cuando me dijo que sí, primero. Y después no lo podía creer cuando llegaron, fuimos a buscarlos al aeropuerto. Y fuimos a la sala, le mostramos, hicimos una recorrida. ¿Y qué pasa? En la sala, días anteriores, o el día anterior, había, si vos ves el póster, yo lo tengo, creo que en mi perfil de Facebook y de Instagram, está el póster donde
él compartía cartel con artistas internacionales, ¿no? De acá y de otros países. Y entre medio de esos 12 nombres, creo que había 12 nombres, estaba Gustavo Cerati. Él no lo podía creer. Él, Nando, toda la banda le sacaba fotos al póster. Y después, bueno, lo otro es que él mismo se emocionó porque él no podía creer. Él venía de la gira de España, donde las salas eran más chicas, iban 600 personas, 700, acá tuvimos 2000, fue sold out, o sea, lleno total. Y cuando le dije, mira, esto ya está todo vendido, me dice, pero ¿vos creés que se va a llenar esto? Le digo, mira, el camerino estaba en un primer piso, en un segundo piso, y ahí daba una ventanita chiquitita que daba a la calle, a una calle lateral. Entonces le digo, mira por la ventana, y se ve la cola de la gente que iba desde una esquina, daba vueltas en la otra esquina y llegaba hasta la entrada. Y él no lo podía creer, no podía creer que había tanta gente en Londres esperando para ver el show. Como a los grandes también, a los gigantes, no grandes, porque me gustaba los gigantes, también hay momentos que siempre los sorprenden y que se sienten chiquitos, ¿no? Porque fíjate, vos sí, tocaba en la Argentina, 2000 entradas y ya con los amigos nada más llenaban un lugar así, ¿no es cierto? Sacando fotos del póster, del flyer. 2000 eran los que iban al VIP. Claro, mira los que iban al VIP nada más. Digo, digamos, el espíritu amateur, en este caso, llevado a la música, porque él iba por algo mucho más trascendente que el dinero que de por sí podía tener en cualquier otro show. Lo otro que les gusta a los artistas de ese calibre es que pueden caminar por la calle sin problemas. Nadie lo va a parar. A algún que otro, si lo reconocen, alguno que otro se va a parar. En esa época no era la selfie, porque no existía eso de la selfie en 2006. El autógrafo. Era el autógrafo. Sí. Firmame donde sea y con lo que tengas a mano. Y cuando terminó el día después del show, él se quedó una semana más de vacaciones, porque terminaba la gira. Y fuimos a recorrer pubs y bares en la zona de Camden Town, donde hay música en vivo en todos lados. Y a él le gusta de todo, obviamente desde el rock and roll y la música electrónica. Así que en una sola noche recorrimos diferentes lugares, tomamos cerveza en diferentes pubs y vimos música. Pegaron toda la onda. Qué experiencia salir a bares y a tomar una cerveza con Cerati. ¿Qué hiciste? Eso no te lo borra nadie, ¿Qué hiciste Sergio? anoche? Salí con Cerati de gira por Londres. Claro, es más, muchas veces lo cuento y la gente se me queda mirando. ¿Está despierto este tipo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Claro, me está verseando. Pero, ¿por qué un solo show, Sergio? Es lo que yo te digo. ¿Cómo? ¿Por qué un solo show? Pues hicieron, porque si se había agotado todo y por ahí se podían meter alguna más. Porque primero un tema de fecha. Ajá. Y segundo, que un segundo show seguramente no iba a ser tan bueno como el primero. ¿Por qué? Porque te digo, la forma de comunicarse en esa época era diferente, de hacerle llegar la información a la gente. Y es probable, pudo haber sido sold out otra vez, o podría haber sido a la mitad. ¿Y qué pasa? Lo que ganaste en uno lo estás perdiendo en el otro. Entonces es preferible dejar a la gente con un poco de ganas y bueno, y ahí es donde empezó toda esta rueda, empezar a hacer conciertos con otros artistas y otros lugares. Ellos fueron los que me abrieron las puertas a esto. Siempre le doy las gracias a Nando Travi, el manager de Gustavo, por abrirme las puertas a este mundo que era totalmente desconocido para mí y que me permitió entrar en contacto con otros managers, con otros artistas, otras bandas, y llevar el rock y la música argentina a otros lados. Y la última cortita antes de cerrar, tu relación con él los próximos 4 años antes de la CB, ¿cómo fue? ¿Quedaste en relación con él? Sí, siempre hay algún mensaje. Mirá, después de eso vino el anuncio de que se juntaba Soda Stereo, no sé si se acuerdan. 2007. Sí. Me verás volver. 2007, el año mirá. siguiente, claro. Te digo qué pasó. El anuncio fue a la noche. Ellos lo tenían programado para que salga por un portal en especial. No me acuerdo si era de Clarín, no me acuerdo exactamente. A las 11 de la noche o 10:59 tenía que salir. Y por la diferencia de horario
eran las 2 de la mañana acá, yo estaba laburando en mi casa delante de la computadora y se me ocurrió chequear las noticias y salió el anuncio. Así como salió el anuncio, le mandé un mensaje por Skype. En esa época el Skype era lo más usado. A Nando le digo, mira, si tengo que vender un riñón, lo vendería, pero busquemos la vuelta para hacer Soda Stereo en Londres. Me dice, no creo que se pueda. Pero Gustavo tenía ganas, la banda tenía ganas, pero por los contratos que tenían y la compañía que puso la plata, no dio como para poder... ellos iban a hacer shows en España, pero no pudieron hacer. Sergio, porque no. Quiero preguntar, no quiero quedarme con estas dudas. Cuando llega la banda, ¿cómo llega? ¿Llega Gustavo solo? ¿Llega con toda la banda? ¿Llegan con todos los instrumentos o los instrumentos fueron de allá de Londres, de Inglaterra? En el caso de él, bueno, viajan todos juntos. Sí. Traen algunos instrumentos, porque vos sabés que algunos guitarristas son celosos y quieren su guitarra y solo su guitarra. Y por ahí el percusionista quiere sus platillos y sus parches y solamente viaja con eso. En este caso trajeron un montón de cosas, muchísimo equipo, pero bueno, hubo que pagar el transporte desde España hasta acá, el transporte aéreo, pero bueno, valió la pena el esfuerzo. Fue costoso, pero tenían todo lo que ellos querían. ¿Ganaste Igual plata acá, con ese recital, Sergio? Sí, se hizo. Y eso es lo que me permitió poder apostar a otros y tentar a otros artistas. Claro, o sea, vos de ahí, Sergio, o sea, de Cerati en adelante, porque vos habías dicho que habías arrancado, ¿no?, con algunos eventos, de ahí en adelante seguiste con eso. Claro, después vinieron, te digo, tres shows de Fito acá en Londres, en años diferentes, ¿no? Uno en París hicimos, después Andrés Calamaro, que fue un tremendo show también. Ese lo tenía cerquita, iba de España. Tranquilo, tranquilo. Claro, Andrés Calamaro vive en España la mitad del año. Y también estaba encantado. Y él también, ¿sabes lo que hizo? Él quiso sus instrumentos, pero vinieron vía terrestre. Entonces vino un camionazo con todo su equipo, cruzó el Eurotúnel y trajeron todo su equipo para acá. Después Los Pericos, Molotov de México, hicimos 2 shows. Después shows de comedia, hice la gira de Roberto Moldaski, la gira europea, que fue antes de la pandemia. Muchos artistas de Latinoamérica. Contate alguna pálida, por todos grosos llevaste. Contate alguna que te salió mal. ¿Hubo algún pedido particular? Algo de Gustavo, digamos, esto decías, que son celosos a veces los músicos con el tema de los instrumentos. ¿Algún pedido que te haya llamado la atención o no? No, lo único que uno tiene que cumplir es con el tema de la técnica y los instrumentos, que acá no falta nada, y por ahí lo que piden ellos, muchas veces pasa que lo que pide un artista latinoamericano acá dejó de existir o ya salió la versión 2.0 de lo que están pidiendo. Entonces le digo, mirá, no podemos conseguir esa consola, pero tenemos la versión nueva. Dice, bueno, está bien, la utilizamos. Total, ellos vienen con un pendrive, con toda la programación y es compatible. Pero después no joden con el tema de camerino, no joden con los requerimientos de comida. Hasta ahora ninguno hizo problema. Mucho rock, ¿no? Sí, ese te iba a decir, el rock es distinto, me parece que viene por ese lado. Exacto, mientras tengan su agüita en el escenario, algo para picar en el camerino y alguna cerveza, listo. Claro. Y yo creo que todos queremos saber lo mismo, esto de, claro, conocemos a Cerati como artista, pero quien tiene la posibilidad de tomar una cerveza con él, o quien tuvo la posibilidad en realidad de tomar una cerveza con él, era así como se lo veía en el escenario, tenía otro temple, como esa diferencia, ¿no? Entre Cerati humano y Cerati, claro, artista. Sí. Mira, pasa con todos los artistas. Cuando hay más de 10 personas enfrente de él, le ponen la máscara de artista. Si no, es
tu vecino, el compañero de la escuela, podés hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa, puedes hablar y no se van a subir al caballo de yo soy y yo hago y yo hice. Te hablan de igual a igual. Aparte lo que tienen estos artistas, Sergio, que empezaron desde muy abajo. O sea, todos empezaron en un garage tocando, como nosotros, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la BBC de Londres. Yo estoy aprendiendo inglés. Digo, los chicos ya saben. Por ahí a lo mejor es muy temprano, no sé, para... Very temprano. It's too early. Too early. Claro, pero yo digo en mi inglés que estoy aprendiendo, es muy temprano allá, por ejemplo. A lo mejor hay un lugarcito, ¿no? Mirá, Sergio, ya te está manqueando la BBC, me parece un montón. Bueno, la BBC hablando de la BBC, hay algo que muy poca gente sabe. La única entrevista que dio Gustavo Cerati, una sola entrevista acá en Londres, fue para la BBC. Está, si la buscás, la googleás, está la entrevista entera. Solo el audio, no quiso poner cámara, fue solo el audio. Mirá vos. Y lo hizo una periodista argentina que trabaja para la BBC. Mirá. Obviamente en español. En español, sí, en español. Porque acordate que la BBC tiene BBC Mundo y después todas las versiones de todos los idiomas y todas las usos horarios y demás de sus transmisiones y esta grabación, y ahí bueno, él dijo sin ningún problema, pero es la única entrevista que dio y fue buenísima. Hay que googlearla, que está disponible en algún lado. ¿Y te quedas con alguna frase de Cerati que te dijo en esa charla de cervezas? ¿Alguna frase? Que vos decís, mirá, antes de despedirse me dijo tal cosa. Y obviamente que lo que dicen todos, empecemos a hablar para volver. Casi todos te dicen. Yo siempre uso una frase que choreé de alguna publicidad argentina que escuchaba antes de venirme para acá. Yo hace 20 años que vivo acá. Que yo siempre le digo a ellos o a los managers, yo les digo, no quiero que vengan, sino que vuelvan. Claro. Entonces le das el mejor hotel, lo llevas al mejor restaurante, le pones lo mejor en el backstage para que coman, para que tomen, y los tipos se van. Y cuando alguien pide referencia, ¿lo conoces a Sergio en Londres? Sí, no, ningún problema, tenés todo. Sergio. Tenés todo servido. Sí. Un placer enorme, gracias por traernos este recuerdo, la verdad que... Qué lindo que nos regale también esta anécdota, ¿no? Sí. O sea, de todo lo que ha pasado estos 16 años del recital de Cerati, y que lo puedas compartir, ¿no? Después de tantos años. Y